Antes de comenzar con este video, me toca informarles que este es un video bastante largo y bastante pesado. Así que si no te gusta escuchar sobre computadoras, rollos matemáticos o sobre mis desvaríos, te recomiendo lo siguiente: o cerrás este video y te vas a buscar algún compilado de gatitos, o te buscas una silla y prestas atención, porque puede que no solo aprendas unas cuantas cosas, sino que también logre mi objetivo personal de hacer que te cuestiones algo. Venga, que te doy unos segundos para que te lo pienses. Cuando me puse a investigar sobre terminología gaming, me topé con el concepto de procedimental y sus aplicaciones en el ámbito de las computadoras. Tras terminar de aprender todo este concepto, con todo lo que implica desde rollazos matemáticos hasta discusiones filosóficas sobre su utilización, llegó a mí la siguiente pregunta: ¿puede una computadora por sí misma crear lo que denominamos arte? Con la pregunta en la cabeza y armado de los conocimientos que tenía, me dispuse a responderme a mí mismo con fundamentos porque una computadora podría o no crear arte. Y tras ver que el sí y el no definitivo se alejaban cada vez más de mí, decidí aprender un poco más y al final hacer un video con ello. Es por eso que ahora estoy acá y este video se titula como se titula. ¿Cómo va a marchar este video? Bueno, el video va a ir explicando con argumentos a las respuestas de sí o no a la pregunta del inicio. Una vez entendido esto, toca comenzar. Por empezar a responder este dilema filosófico, primero hay que definir qué se considera computadora hoy en día y qué defino yo como arte. El primer concepto se puede explicar con una simple búsqueda de significado en Google, y el segundo, al ser tan amplio, puedo tomarme la libertad de explicarlo como yo lo entiendo. El concepto que yo utilizo de arte ya lo expliqué en otro video, que si no lo conoces, acá te lo dejo en pantalla para que lo leas si te interesa. Si no estás de acuerdo conmigo en esta definición, lo comprendo, ya que, como dije en mi video titulado "Los videojuegos son un arte", arte varía con cada persona. El concepto de computadora que se usa hasta la fecha es el siguiente. Según el diccionario de la Real Academia Española, computadora o computador es una máquina electrónica capaz de realizar un tratamiento automático de la información y resolver con gran rapidez problemas matemáticos y lógicos mediante programas informáticos. Según Wikipedia, computadora o ordenador es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información conveniente y útil. Tras tener una base sólida de lo que quiere decir la pregunta del inicio, toca explicar qué tiene que ver proceduralidad en todo esto. No hace falta ser un erudito para relacionar que todo lo que tenga que ver con computadoras tiene que ver con matemáticas, y si mencionamos conceptos matemáticos usados en la computación y sobre todo en los videojuegos, procedural o procedimental termina resultando una cita obligada. Pero como dijo Jack el Destripador, vayamos por partes. ¿Qué carajos es la proceduralidad? Procedural o procedimental significa, en muy pocas palabras, generado por computadora. Ahora, ¿qué significa todo esto? Significa que alguien o muy perezoso o muy bueno en matemáticas se tomó el trabajo de generar uno o más algoritmos mediante los cuales el ordenador puede responder a ciertas tareas. La proceduralidad funciona así. Primero hay que buscar una tarea la cual se pueda facilitar mediante la ayuda de una computadora. Por ejemplo, yo quiero rellenar este cuadrado vacío con una textura, con la condición de gastar la menor cantidad de memoria posible y hacer el menor esfuerzo, porque de tener que crearla yo me tomaría mucho tiempo y me dejaría una imagen sumamente pesada. Y yo no quiero eso. Soy un flojo de mierda, pero a la vez de que soy un flojo de mierda soy bueno en matemáticas. Así que por eso agarro y escribo un algoritmo que le diga a la computadora: mira, vos agarrás esa imagen y la repetís hasta que se llene el cuadrado. La computadora obedece y replica la imagen hasta que la tarea está cumplida, ahorrándome así a mi esfuerzo y espacio en la memoria. Si el algoritmo está bien hecho, la tarea se cumple con resultados de buena o relativamente buena calidad. Si el algoritmo está mal programado, bueno, digamos que ya podría ir cambiando mi definición de perezoso pero bueno en matemáticas a solo perezoso. En teoría, esta idea suena revolucionariamente fácil y novedosa, pero no nos adelantemos, que cuanto más avance este video, nos daremos cuenta que este método no es tan glamoroso ni tan fácil como suena. Expliquemos un poco el detalle de la proceduralidad en programas dedicados al entretenimiento, como ser Minecraft, por citar un ejemplo conocido. El sistema procedural trabaja así. Primero, alguien se tomó el trabajo de crear un algoritmo matemático y volcarlo a un programa. Después de esto, se le agregan ciertas normas que respetar y variables las cuales podemos alterar. En Minecraft, este algoritmo matemático es la serie de números que conocemos como seed del mundo, y las reglas impuestas al sistema son, por ejemplo,
que el mundo tenga 256 bloques de altura, donde la capa inicial de construcción sea el acero y la última 256, que tras una cierta altura aparezcan minerales especiales como el redstone o el diamante, o bloques intangibles para el jugador que simulen ser nubes, o que tras una cierta superficie ocupada por un mismo conjunto de bloques y reglas, el sistema empiece a utilizar otros bloques y otras reglas para así simular un cambio de bioma, y que el jugador pueda percibir así un mundo un poquito más realista. Las variables que podríamos alterar, al menos en primera instancia, serían, por ejemplo, permitir o no la creación de NPCs o calabozos dentro del mundo. Ahora que tenemos todas las partes que el programa necesita para funcionar, lo hacemos trabajar y al final obtenemos un mundo vasto y completo y irrepetible, el cual se ha generado casi sin esfuerzo de los programadores o de la persona detrás de la pantalla. Ahora que entendemos cómo funciona la proceduralidad, comienza el debate que se plantea en el título. Y casi sin tener tiempo para pensarlo, llega la primera respuesta negativa y su justificación. La primera respuesta de un no llega justificándose de la manera más lógica y fundamentándose con los errores que la proceduralidad tiene. Viéndolo objetivamente, una computadora es solo eso, es una herramienta estática y sin inteligencia, incapaz de pensar por sí misma de manera natural, ya que una computadora sigue siendo siempre una versión más moderna y mejorada del ábaco, el cual solo puede ejecutar cálculos, los cuales, al aplicarlos de manera compleja, como la ejecución de procedimientos procedimentales, trátese del que se trate, inevitablemente dará un fallo en algún momento, multiplicándose esta posibilidad si el ordenador es poco potente o los algoritmos procedurales no fueron programados correctamente o muchísimo menos parchados de la manera apropiada. La respuesta lógica hasta este punto sería hacer caso cerrado y seguir, pero sin embargo, restaría poder decir que hasta la misma lógica se puede equivocar de vez en cuando, ya que si miramos un poco más al presente, las computadoras y la tecnología en general han dejado ya hace tiempo de ser solo una simple Commodore 64 colocada en una mesa juntando polvo, y los procedimientos procedimentales hace rato que dejaron de ser solo la generación de unos cuantos mapas errantes escritos en código ASCII. Está bien, hay que admitirlo, dejar todo en manos de una computadora significaría seguir teniendo que pagar por programadores que reescriban una y otra vez un algoritmo, y a unos cuantos testers de que se aseguren de que cosas como un pico nevado a la mitad del desierto no aparezcan. Volviendo a la tecnología, quedarnos atorados en este punto significaría ignorar años de avances tecnológicos, como la miniaturización cada vez mayor y más potente de los microchips o unas herramientas como las inteligencias artificiales. Un ejemplo perfecto de esto serían los teléfonos móviles, en la cual están la potencia de los microprocesadores y las inteligencias artificiales como los motores de búsqueda. Sin embargo, volvemos a caer en no poder admitir esto como un sí definitivo, ya que hacerlo significaría dar por sentado que nuestra tecnología ha alcanzado el punto tal de lograr humanizarse. Y lograr admitir esto significaría obviar cosas como que hasta la más avanzada de las inteligencias artificiales no puede reconocer cosas como una foto de una montaña o el significado de un texto de la misma manera intuitiva que lo hace un ser humano, ya que por más que se trate del motor de búsqueda más avanzado del mundo, si vos no le escribís claramente la tarea, él no te va a saber realizar lo que le estás pidiendo, como lo hacemos los humanos. Muchísimo menos si hablamos de intuición, ya que un ajedrecista profesional, por más que la máquina le gane, sabe cómo relacionar intuitivamente qué movimientos son más factibles. Y una inteligencia artificial, por más que lo desee o la misma lo intente, no es capaz de hacer esto. De esta manera, tiene que verse forzada a calcular absolutamente todas las variaciones de movimientos posibles antes de lograr mover uno. Por más que este cálculo sea rápido de realizarse, sigue siendo mucho más complicado programar una inteligencia artificial para ponerla a jugar al ajedrez o al Go que enseñar a un humano cómo se hace, ni hablar si le tenemos que pedir de crear algo tan humano como el arte. Sin embargo, otra vez no se puede dar por sentado el argumento anterior como una respuesta definitiva, ya que el ajedrez o el Go son juegos en sí, pero siguen siendo juegos en su mayoría netamente lúdicos o netamente de mesa. Si hablamos de entretenimiento, por más que defiendas el ajedrez o el Go, siguen sin ser un videojuego como tal, ya que por más captura de territorio simbólica que signifique el Go, o por más significativo que signifique un combate de ajedrez, siguen siendo formas de entretenimiento descontinuadas, y muchísimo menos gratificantes y faltos de potencial que el que se le da en esta época de supermicroprocesadores y placas gráficas. Para los usuarios, combatir contra una inteligencia artificial como la que tiene Dark Souls sigue siendo mucho más divertido que el Go.
Y ya que estamos incluyendo todos los tipos que se conocen como arte, no hay que olvidar las sorprendentes imágenes que se pueden conseguir gracias a software que usan la proceduralidad, como ser el ejemplo de este bonito arbolito creado en Blender o este hermoso paisaje de un bosque creado gracias al motor gráfico Unreal Engine. Pero, otra vez caemos en un sin embargo. Tampoco podemos parar el debate acá, ya que lo que se describe en el punto anterior es solo una de las dos caras de la moneda, ya que si hablamos de videojuegos procedurales, toca mencionarlos a todos, y en esa pequeña lista pasada solo se mencionan algunos de los mejores exponentes, y obviando unos cuantos otros como ser el ejemplo de Krieger. Y sin desmerecerlo, porque seamos realistas, meter todo lo que ese juego tiene metido adentro es tan difícil como preguntarse cómo llegó ahí. Sin embargo, no hay que decir que un juego por ser procedimental es directa y automáticamente bueno. Krieger salió en 2004, ok, se entienden las limitaciones, pero tampoco podemos decir que fue el mejor juego de la época. Lo mismo pasa hoy en día. No Man's Sky es procedimental y tiene buenos gráficos, pero ni siquiera puede competir contra el resto de juegos un poco más artesanales, como ser, por ejemplo, el nuevo Battlefield 1. Y repito, un poquito más artesanales, no artesanales en sí, solo un poquito más, o muchísimo menos con otros juegos con las mismas premisas, como ser Star Citizen. A lo que quiero llegar con todo esto, es que un juego no se convierte automáticamente en bueno solo por portar el eslogan de hecho proceduralmente. Al contrario, si está hecho proceduralmente, se debe dar por sentado que tendrá algún fallo. Y ya que estamos hablando de programas que permiten crear arte e inteligencias artificiales aplicadas a ello, mostremos de lo que estas inteligencias son capaces de hacer si se las larga solas a hacer algo. Hermoso, ¿no? Bueno, yo tampoco lo escribiría sin espacios. Pero bueno, otra vez nos quedamos atorados en los conceptos como en el inicio. ¿Y sabes cómo se llama cuando te quedas atorado en el mismo punto y aún así pretendes vender algo al público? Eso se llama relleno. Y el relleno es cáncer. Pero bueno, terminemos de darle ideas a los haters y concentrémonos en lo que estábamos. Como se dijo en el punto pasado, cuando se toca el tema procedimental de algo, se lo tiene que tocar con pinzas, ya que el hecho de que hecho por procedimientos significa deshumanizado. Y como ya se vio, deshumanizar algo como una imagen es un error fatal. Y si lo que se deshumaniza es algo tan personal como el título que cargamos en la pantalla, el multiplicador de error se eleva exponencialmente. Está bien, hay que ver las cosas como son. Pedirle a una PC que realice una tarea está genial. Es hacer la vida del hombre más simple y además es la labor, la tarea, el ideal de la PC. Pero hacer la labor de un hombre y quitarlo del camino ya es otra cosa. Eso ya no lo hace una herramienta, eso ya lo hace un arma. Y hay que admitirlo, lo que Google consiguió con su inteligencia virtual, con su red neuronal para reconocer y editar imágenes es sorprendente. Darle una orden a una computadora sin meterle algoritmos extra o ni siquiera enseñarle cómo dibujar y que aún así suelte por sí misma una respuesta y una respuesta como la que se le pidió, creo yo, es merecedor de un aplauso. Y yo entiendo que haya gente que pueda considerar esto como arte, pero seamos realistas. Si me dan dos cuadros y me dicen escoge uno, yo obviamente voy a preferir el que esté hecho a mano, por más laburo colosal que aquello implique. Aparte, mirando objetivamente, este es un cuadro grotesco. Sin embargo, grotesco es todo lo que no logramos considerar como bello, y quizá para alguien esto pueda ser bello. Mi respuesta a la duda del inicio es la siguiente, y ya que estamos hablando de circuitos, creo que me puedo permitir responder a la duda usando una compuerta lógica. Esto es una compuerta lógica, es una de las tantas que se encuentran dentro de un circuito. Esta en concreto es una compuerta AND. Su función es simple, hay dos entradas y una salida. Si ambas entradas están conectadas, el circuito se cierra y deja pasar corriente. De estar solo un lado abierto o bien ninguno, el circuito no funciona. Bueno, así interpreto yo la necesidad del hombre por una herramienta. Un hombre sin herramientas no puede desempeñar su tarea, y una herramienta sin un hombre tampoco. Es una relación simbiótica. Una computadora puede crear arte,
pero únicamente con la ayuda de un hombre, ya que al igual que un hombre puede crear arte solo con la ayuda de una herramienta solo puede crear arte con la ayuda de un hombre. Es una cuestión recíproca. Espero que te haya servido de algo mi video y que de paso te haya puesto a pensar un rato fuera de la caja. Nos vemos en el siguiente episodio.